última noche, ¿sí? Así que, hermanitas, muchas gracias por todo el amor. Sí, desde ayer que vengo comiendo y comiendo y comiendo. Sí, realmente el amor demostrado hacia nuestras vidas, hacia la vida de Jessica, hacia mi vida, en suplir necesidades, en estar atentas, en divertirnos. Así que, hermanas, muchísimas gracias. Nos vamos muy llenas. Siempre digo, vinimos a dar, pero nos vamos habiendo recibido un montón de parte de cada una de ustedes. Así que mi familia en especial les manda saludos, tanto a mi esposo. Me olvidé de poner la foto familiar, ¿sí? Porque realmente hoy tuvimos también un día de ir acá, ir allá, así que se me pasó eso. Pero bueno, hermanitas, muchísimas gracias por su hospitalidad, muchas gracias por su amor, muchas gracias por suplir necesidades y me sentí muy amada por Dios a través de la vida de ustedes. Así que, hermanas, muchísimas gracias, ¿sí? Y les quiero regalar un versículo, Hebreos 6:10, por todo lo que han hecho en este tiempo, en estos poquititos días. Quiero regalarles Hebreos 6:10, si alguna lo tiene. Hoy vamos a leer el último capítulo y no quiero que se me duerman, ¿sí? Así que lo vamos a leer juntas. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis hecho a favor nuestro, ¿sí? Así que hay alguien que sí sabe recompensar y que va a recompensar. Entonces, mujeres, en este tiempo, ya terminando el libro de Ruth, ¿sí? Hacemos un pantallazo a ver cuántos se acuerdan, ¿sí? Y vimos a través del libro de Ruth, ¿sí? Vimos la parte divina y la parte humana. A través de la parte divina que vimos en el capítulo número 1, que no significa que no esté en el capítulo número 2, 3 y 4, pero en el primer capítulo lo que pudimos ver e intensificar y aprender es acerca de la soberanía de Dios. Esa fue la parte divina, la soberanía de Dios. Pero la parte humana, ¿qué fue? La decisión de Ruth. Y vimos que Ruth toma esa decisión del versículo 16, 17 y 18, ¿sí? En medio de una situación muy difícil, en medio del sufrimiento y del dolor. Pero ahí el dolor no la aleja de Dios, sino que al contrario la acerca y se convierte. Entonces vimos la soberanía de Dios en medio del sufrimiento, porque entendimos que en un mundo caído vamos a sufrir. A veces sufrimos por vivir en un mundo caído, a veces sufrimos por nuestras propias malas decisiones o a veces sufrimos por decisiones de otros que afectan nuestra vida. Y dijimos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través del dolor? ¿Qué es lo que Dios quiere moldear en nuestra vida a través del sufrimiento y el dolor? Y todo eso fue el capítulo número 1. El capítulo número 2, ¿qué lección divina vimos? Las manos de un Dios providente. Si vimos la soberanía de Dios, que acuérdense que soberanía es control de todo. ¿Por qué? Porque Él es supremo, ¿sí? Porque Él está por encima de todos y aún está por encima de tus problemas. Tus problemas no son más grandes que Dios. Y dijimos que el sufrimiento no es supremo, solo Dios es supremo. Entonces, la soberanía de Dios, ¿qué te tiene que llevar? A confiar en Él. Porque no hay nadie más grande que Él. Entonces podés aferrarte a Dios porque es lo más grande que hay. Y no solamente porque es lo más grande que hay, sino porque Él es bueno y tiene planes bondadosos y buenos para con nuestra vida. Ahora, el capítulo número 2 dijimos que Dios es un Dios providencial. Estamos en las manos no solamente de un Dios soberano, sino de un Dios providencial. ¿Y cómo podemos definir en una sola palabra providencia?
dirige. Dios dirige todo hacia un fin determinado. Dios dirigió a Ruth a los campos de Booz sin saber que eran los campos de Booz y que él era un pariente redentor. Dios dirigió a Booz a llegar ese día, en ese momento, y verla a Ruth. Había un montón de mujeres que espigaban, pero la vio a Ruth. Abrió los ojos con Ruth. Y después Dios también dirigió a Booz en el sentido de que él se enteró quién era Ruth. Ya Dios estaba preparando el corazón de Booz para el encuentro con Ruth. ¿Ves? Un Dios providencial, un Dios que dirige. Si más allá de tus decisiones y mis decisiones, Dios es un Dios que va dirigiendo. Ese es un Dios providencial. Y dijimos, ¿a qué nos lleva la providencia de Dios? Si la soberanía de Dios tiene que impactar tu vida a tal punto de confiar en Él, a tal punto de aferrarte a un Dios bueno y que tiene planes bondadosos, mucho mejores que los tuyos y los míos. Por eso no te aferres a tus planes, mamá. No te aferres a tus planes, jovencita, porque Dios siempre tiene planes mucho más bondadosos, mucho más perfectos que los tuyos y los míos. Entonces, si la soberanía de Dios te tiene que llevar a confiar, la providencia de Dios, ¿a qué te tiene que llevar? ¿Y sabés qué? A los dos consejos que le dieron a Ruth. Vos que le dice, descansa, Ruth. Y Noemí, ¿qué le dice a Ruth? Espérate. Dos palabras que si la unís es esperando, descansando. Espero en mi vida de cristiana, pero descansando. No espero afligida, no espero impaciente, porque una de las lecciones más difíciles que tenemos que enfrentar en nuestra vida cristiana es la espera, porque a nadie le gusta esperar. Pero si vos unís esas dos cosas, tenés que aprender a que Dios va a ir dirigiendo todo. Y si Dios dirige todo, vos podés estar esperando, pero descansando, no amargada, no quejándote y no haciendo nada. Por eso la lección humana que vimos, sí, la parte humana que vimos fue el carácter de Ruth. Y vos viste que Ruth era trabajadora, incansable, aconsejable, obediente, pero se había ido a refugiar bajo las alas de Dios. Y todo eso, ¿qué la hizo? Todo el pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos la parte humana y la parte divina? Porque volvemos a decir, ninguna de las dos cosas se anulan. Al contrario, Dios utiliza la parte humana para cumplir sus propósitos. Y Dios quiere trabajar en tu carácter, y vimos Santiago 3 ayer. A ver, acá tengo muchas hijas también. Les voy a decir, lo que ayer hablamos sobre carácter, Santiago 3, bueno, no le recriminen después a sus madres, viste mamá, tenés que ser pacífica, tenés que ser amable, o sea, hijitas, tienen que entender algo, nosotras somos reales, tenemos que apuntar a lo ideal, pero somos mamás reales. Muchas veces tuve que decirle eso a mis hijos. Mamá es real, perdón, me equivoqué en esto. ¿Y saben qué entendí? Que mis hijos no necesitan una mamá perfecta, necesitan una mamá que crezca. Entonces, mamás, necesitamos crecer más en cuanto a carácter, en amabilidad, en ser pacíficas y todo lo que vimos ayer en cuanto a carácter según Santiago, ¿sí? Y hoy nos toca ver el último capítulo, ¿sí? El capítulo número 4. Y si bien dijimos que nuestra vida o la vida de Ruth está en las manos de un Dios soberano, y nuestra vida también, que también está en las manos de un Dios providencial, y nuestra vida también. Ahora en el capítulo 4 vemos que Ruth estaba en las manos de un Dios redentor.
en las manos de un Dios redentor. Y tu vida y mi vida también están puestas en las manos de un Dios redentor. Ahora, ¿por qué? Vamos al capítulo número 4 y para que no se me duerman, vamos a pararnos y vamos a leer un versículo yo y un versículo ustedes, porque son solamente 22 versículos. Así nos empapamos un poquitito más de la historia de Ruth, ¿sí? Y dice así. Versículo número 1 del capítulo número 4, último capítulo de Ruth. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Rom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed.
Bueno, mujeres, oramos. Señor, frente al relato de tu palabra, un relato tan impactante, un relato donde comienza con amargura, donde comienza con tragedia, donde comienza con malas decisiones, donde comienza con funerales. Terminamos el libro y vemos un casamiento, y vemos un nacimiento, y vemos esperanza. Porque a través de esto, de estos nacimientos, Señor, viene tu Hijo. Señor, tú eres el experto en cambiar la tragedia, en cambiar el dolor por alegría. Señor, tú eres el especialista y lo vemos en la vida y en este libro de Ruth, de Noemí. Señor, gracias. Gracias por el Dios que eres, que puedes utilizar nuestro dolor y nuestro sufrimiento para nuestro bien, que puedes cambiar la historia porque eres soberano, porque eres providencial y porque eres un Dios redentor. A ti te damos la gloria, Señor, porque solo tú te la mereces. Háblanos al corazón porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mujeres, pueden tomar asiento. ¡Qué impresionante! Estamos terminando el libro de Ruth. ¿Sí? Y ustedes vieron cómo comenzó el libro de Ruth y todo lo que tuvimos que hablar en cuanto a tragedia y sufrimiento. ¿Y cómo termina ahora? ¿Sí? Ahora, entendiendo de que estamos en las manos de un Dios redentor. ¿Por qué? ¿Por qué Ruth estaba en las manos de un Dios redentor? En primer lugar, porque Dios, acuérdense, el personaje principal del libro de Ruth es Dios. Y después están los protagonistas secundarios, Ruth, Noemí, Boaz. Pero el personaje principal de toda esta historia, el que va hilvanando, guiando, es Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Ruth está en las manos de un Dios redentor? En primer lugar, porque Dios provee, en primer lugar, un redentor. En segundo lugar, porque Dios provee un precio de redención. Y en tercer lugar, porque Dios provee un propósito de redención. Tres cosas, mujeres, que Dios hace también con nuestras vidas, ¿sí? Dios provee un redentor, Dios provee un precio y Dios provee un propósito, ¿sí? En el libro de Ruth lo que podemos ver, que el redentor, ¿quién era? Boaz, ¿sí? Él era, en primer lugar, un pariente cercano, ya lo vimos en el capítulo número 2, que podía redimir, ¿sí? No solamente era un pariente, sino que era alguien cercano. No podía redimir cualquier persona, sino tenía que ser alguien cercano. En segundo lugar, no solamente era un pariente cercano, sino que era una persona que tenía que estar dispuesto a redimir. ¿Se acuerdan? Ahí en la historia de Ruth vemos que había un pariente más cercano que vos. Y vos le dice, fulano, vení, vos podés redimir. Y el hombre dijo, bueno, si hay que redimir tierras, no hay problema, las compro. Y vos le dijo, bueno, el momento que vos compres esa tierra te tenés que casar con Ruth. ¿Qué? Le dijo. En otras palabras, ¿cómo? Y él dijo, no, redime tú. Entonces, la redención acá en el libro de Ruth, el redentor acá en el libro de Ruth, no solamente era un pariente cercano, sino que tenía que estar dispuesto. Y el fulano que aparece, ¿sí? en Ruth 4 no estaba dispuesto, pero Boaz estuvo dispuesto, aún para casarse. Y también tenía que ser alguien poderoso para redimir. Y en el caso de Boaz era un hombre rico, ¿sí? Por eso Boaz es un tipo de Cristo, porque en cierta manera ejemplifica lo que Cristo hizo con nosotros a través de la cruz del Calvario. Entonces, en primer lugar, Dios para Ruth provee un redentor. Y ese redentor era un pariente cercano, estaba dispuesto a redimir y era poderoso para redimir. Ahora, en segundo lugar, Dios proveyó un precio en la redención. Y en el libro de Ruth, vos lo podés ver, que lo leímos ayer en el capítulo número 3, era el casamiento.
¿Se acuerdan cuando Ruth se acuesta a los pies y dijimos que no era algo sexual, que no era algo afrodisíaco, sino que era la situación en que se acostaban los criados? Era una ley del Antiguo Testamento que se llamaba matrimonio levitario, que no vamos a entrar en esos detalles, pero era una costumbre de Oriente, que nosotros no entendemos ni haríamos las cosas así, pero era una costumbre, ¿sí? No era algo erótico. Y ella ahí le está proponiendo a vos que ejerza su derecho de pariente redentor a través del casamiento. O sea, acá vos ves una mujer éticamente proponiéndole casamiento a su pariente redentor, ¿sí? Entonces, el precio de la redención de Ruth fue el casamiento, porque si no, ella y Noemí seguirían en la pobreza. Y después, el propósito de la redención lo podemos encontrar en el capítulo número 4, versículo 14. Fíjate lo que dice 4:14, la primera parte. Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová. El libro casi termina con una alabanza a Dios. ¿Te acordás cómo empezó el libro de Noemí? De Ruth, digo. ¿Te acordás cómo comenzó? Fíjate, anda al capítulo número 1, versículo 20 y versículo 21. Dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? O sea que el libro de Ruth comienza con una queja y termina con una alabanza a Dios. Ese era uno de los propósitos de la redención de Ruth, era la alabanza a Dios, la gloria a Dios. Ahora, no solamente fue la alabanza a Dios, sino que vamos a ver las bendiciones. En primer lugar, después vamos a leer algunos versículos del capítulo número 4, Dios bendijo a Ruth. Vos lo ves a lo largo de todo el libro de Ruth. ¿Cómo la bendijo? En primer lugar, atrayéndola hacia él. Ella se convierte, la sacó de la idolatría. Acordate que Moab era un pueblo pagano, ¿sí? Y eran idólatras, y el principal dios era Quemos. Entonces Dios la trae hacia él, quizás a través del sufrimiento y también a través del testimonio de su suegra, y acepta a Cristo. Entonces Dios bendice en primer lugar a Ruth a través de la conversión, que es la bendición más grande que tenemos. Después la bendijo dándole un esposo. Acuérdate que ella era viuda. Y sabés que no tenía hijos, 10 años creo que no tuvo un hijo. Y Dios la bendice no solamente con un esposo piadoso, con un esposo que amaba al Señor, sino que la bendice, sí, con un hijo piadoso, que después vamos a ver qué significa Obed. Ahora, fíjate las bendiciones que Dios da, ¿sí?, a través de sus manos redentoras. También Dios bendice a Noemí, dándole una herencia. Fíjate en el versículo 14 que dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Dios bendijo a Noemí a través de darle descendencia, y dice que va a restaurar el alma. Ahora, me encanta esta frase, restaurador del alma. ¿Sabés que Cristo vino a restaurar tu alma? ¿Por qué? Porque el enemigo ganó tantas ventajas en nuestra vida, el enemigo de nuestras almas ha ganado tanta ventaja en nuestra vida que la ha lastimado. Pero no solamente el enemigo, sino nuestro pecado lo ha lastimado. Y también vivir en un mundo caído lo ha lastimado. Por eso me encanta el versículo, ¿sí?, de 1 Pedro 2:24. Fíjense si podemos ir y después volvemos a Ruth. Pero en 1 Pedro 2:24, mirá lo que dice. 1 Pedro 2:24, acá vemos también al restaurador de nuestras almas.
Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y subraya esta parte, y por cuya herida fuisteis sanados. Por las heridas de Cristo somos sanadas, somos curadas. ¿Sabés que Dios bendice la vida de Noemí dándole descendencia? Y alguien que iba a restaurar su alma. Y sabés que Dios te bendice a través de la cruz de Cristo, que Él quiere restaurar tu vida más allá de tus malas decisiones, más allá de un pasado quizás difícil, más allá de circunstancias presentes que te toque vivir. Él quiere restaurar y sanar tus heridas a través de sus heridas. ¿Entendés eso? A través de las heridas de Jesús vos podés encontrar sanación de tu alma, porque el pecado arruina y el pecado lastima y el pecado destruye. Entonces, Dios bendice la vida de Noemí, sí, con descendencia, y Dios bendice a Noemí con la nuera. Fíjate que dice acá en el versículo que ella es de más valor que 7 hijos. 7 es el número de la plenitud. ¿Y te acordás lo que dijo Ruth en Noemí en el capítulo número 1? Yo vengo con las manos vacías. Ella no venía con las manos vacías. Ella habló desde el dolor de su corazón y la entiendo, porque uno cuando está pasando por momentos difíciles puede llegar a decir cualquier cosa, pero entendé, porque habla desde el sufrimiento. Y ahí Noemí estaba hablando, vengo con las manos vacías. No, Noemí, no venís con las manos vacías, venís con Ruth, que ella vale más que 7 hijos. Que 7 hijos, ¿sí? Entonces, Dios bendice a Noemí dándole una herencia, Dios bendice a Noemí a través de Ruth, Dios bendice a vos dándole una mujer virtuosa y dándole hijos. Y Dios bendijo a Israel, porque a través de esa descendencia, ¿quién nace? David. ¿Y David quién fue? El rey conforme al corazón de Dios, más allá de su caída, más allá de su pecado, más allá de su fracaso. El rey conforme o el hombre conforme al corazón de Dios. Y a través de David, ¿quién viene? Jesucristo. Entonces Dios bendice al mundo. Mirá lo que empezó en el libro de Ruth, cómo el Dios de providencia fue dirigiendo todo. Ves que la historia de Ruth, ¿sí? no es la gran historia de amor. La gran historia de amor se entreteje por sobre la historia de Ruth. La historia de amor de tu vida y de mi vida se entreteje más allá de la historia de amor y de gracia hacia la vida de Ruth. Acordate que Ruth cuando se encuentra con vos y vos la empieza, a mostrar sus bondades, Ruth llega a decir, ¿por qué he hallado tanta gracia? Y es lo que vos y yo tenemos que decir frente a Cristo. Señor, tanta gracia. ¿Estás asombrada de la gracia de Dios en tu vida hoy, mañana, pasado mañana? ¿Sí? Mirás a la cruz y te asombrás de tanta gracia. ¿Sabés que perdemos el asombro? Ruth no lo perdió. Y hubo una historia por sobre la historia de Ruth que alcanzó tu vida y mi vida. Las manos soberanas de Dios, vos estás en las manos soberanas de Dios como estuvo Ruth. Vos estás en las manos providencial de Dios como lo estuvo Ruth. Y vos estás en las manos redentoras de Dios como yo, como lo estuvo Ruth. La historia más grande de amor y de gracia se entretejió por sobre la historia de amor y de gracia de Ruth. ¿Sí? Entonces Dios bendijo a Ruth, Dios bendijo a Noemí, Dios bendijo a Booz, Dios bendijo a Israel, Dios nos bendijo a nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos le encanta voltear las situaciones imposibles y usarlas a nuestro favor. Dios es un Dios de los imposibles. ¿Estás en una situación imposible hoy? ¿Estás en una situación que vos decís, yo de esta no salgo? A mí me pasó muchas veces decir, Señor, yo de esto no sé cómo voy a salir. Para mí es un imposible. ¿Y sabés a lo que me aferré? A Romanos 8:28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo podés comprobar a través del libro de Ruth, que a través de la tragedia, a través del sufrimiento, a través de una imposibilidad, Dios usó todo eso
para el bien de ella, para el bien de su suegra, para el bien de Booz, para el bien de Israel, para nuestro bien. Porque Dios es un Dios de los imposibles, ¿sí? Ahora, viendo todo esto, las lecciones para nosotras, vamos a ver un poquitito el último capítulo, explicar algunas cosas para entenderlo mejor. Fíjense, versículo número 1, dice, Booz subió a la puerta. La puerta era un lugar importante, ¿sí? Las puertas de la ciudad, era como un tribunal. Ahí se decidían muchas cosas, si no era cualquier lugar. Entonces ahí Booz, ¿a quién esperaba? Al otro pariente redentor, al fulano. Y cuando lo vio le dijo, vení acá, necesitamos hablar. Y cuando lo vio, le explicó toda la situación de Noemí. Noemí vende sus tierras, podemos redimirlas. Acuérdense que la redención, se podía redimir las tierras que se vendían por pobreza. Noemí estaba vendiendo ahí sus tierras por pobreza y un pariente redentor podía redimirlas, ¿sí? Entonces, este hombre, el fulano, sí dijo, bueno, yo sí puedo redimirlas, o sea, puedo rescatarlas, puedo comprarlas, y ahí Booz le dijo, bueno, en el momento que vos compres esto, te tenés que casar con Ruth. Y él, fíjense en el versículo número 6, dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. A ver, ¿te acordás que hablamos que el pariente del redentor tenía que estar dispuesto a redimir? Bueno, él no estuvo dispuesto. Fíjense que él dice, no sea que dañe mi heredad. No estaba dispuesto a dividir las propiedades que él tenía entre los hijos que ya tenía y los posibles hijos que iba a tener con Ruth. Por eso él dice, no lo voy a hacer, posiblemente dañe mi heredad. ¿Sí? Y dice, redime tú. Se dio el derecho legal a que vos pudiese redimir. Y fíjense el versículo número 7, que digamos, cómo exteriorizaba esta decisión entregándole no un zapato, la traducción es sandalia, o sea que cuando había como una forma de acuerdo, uno de ellos tenía que entregar una sandalia. ¿Y qué significaba esto? Dicen los grandes teólogos, dice, al entregar la sandalia, dice, yo no tengo derecho de pisar la tierra transferida. El que entrega la sandalia, como es el caso del fulano, del pariente que podía haber redimido y no redimió, te entrego la sandalia diciendo yo ya no tengo derecho de pisar esta tierra. ¿Sí? Ahora, en el versículo número 13, ¿sí? Dice así, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, el casamiento, ¿sí? Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Jehová le dio un hijo. Jehová. ¿Qué dice Salmo 127, 3? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. ¿De quién son los hijos? ¿Tuyos? ¿Cómo? No escucho. ¿Son tuyos los hijos? ¿De quién son? De Dios. De Dios. Esa es una lección que como mamás debemos aprender. ¿Sabés que somos nosotras administradoras? Dios nos permite tener a los hijos, ¿sí? Administrarlos. Por eso hoy hablábamos con las mamás, ¿sí? Necesitamos ser mamás sabias, estar atentas, ¿sí? Con nuestros hijos, ser mamás presentes, mamás participativas, mamás que proyectan, mamás que perciben cosas, ¿sí? Pero no dueñas de nuestros hijos. Los hijos son de Dios. Y tenemos que administrarlos bien. Por eso siempre la meta en la crianza es la gloria de Dios. No es tener hijos piadosos. Amén si los tenemos. No es que tengamos hijos que nos amen. Amén. Yo quiero tener hijos que me amen. Pero esa no es la meta de la crianza. La meta de la crianza es su gloria. Es su gloria. Es apuntar a Cristo. ¿Sí? Entonces ahí aparece que Dios le da un hijo. Y después vemos cómo alaban, ¿sí? Y termina que el hijo se va a llamar, ¿quién lo va a cuidar a ese bebé?
Noemí, ¿sí? Y dice que lo llamaron Obed. Y Obed significa el siervo o adorador. Y este sería padre de Isaí y padre de David. El siervo y el adorador. Mirá cómo Dios bendijo la vida de Noemí, de Ruth y de Boaz. Ahora, entendiendo todo esto, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, Dios es un Dios que también a nosotras nos proveyó un redentor, nos proveyó una redención, nos proveyó un precio, un propósito y beneficios, ¿sí? En primer lugar, ¿qué significa redención? Redención significa rescate por pago, ¿sí? De un precio. Soy rescatada y comprada. Eso es lo que significa redención. Entonces, la redención involucra uno que rescata, uno rescatado y un precio. Son tres cosas, ¿sí? Que implica la redención. Ahora, la idea aparece, ¿se acuerdan? En Éxodo, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la última plaga. Dios iba a hablar duramente al faraón diciendo, deja ir a mi pueblo, pero sabía que no lo iba a dejar ir, entonces dice, voy a poner mano dura en nuestro lenguaje. ¿Y qué hace? Es la muerte de todos los primogénitos. Pero frente a esto, le dice al pueblo de Israel, bueno, ustedes tienen que sacrificar un corderito sin mancha, perfecto, y poner la sangre en los dinteles, en las puertas, para que el ángel de Jehová cuando vea eso pase y no hiera a los primogénitos. ¿Sí? Bueno, ahí es donde aparece la palabra redención. Fue a través de la sangre de un cordero inocente. Ese era el precio, ¿sí? Entonces, en nuestra vida, en forma particular, Dios provee un redentor y ese redentor es Cristo. ¿Por qué? Porque es nuestro pariente cercano. Ahora, ¿cómo es nuestro pariente cercano? Anda por favor a Gálatas 4, del 4 al 5. Mirá lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5. Dice lo siguiente. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, rescate, compre, pague un precio a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Sabés que Cristo se tuvo que hacer hombre, cercano a nosotros, para poder redimirnos? Ahora, tuvo que no solamente hacerse hombre, sino estar dispuesto a redimir. Fíjate lo que dice Filipenses 2, por favor. Filipenses 2, vamos a ver, Filipenses 2 del 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios provee un redentor que se hizo cercano a nosotros porque se hizo hombre. Y no solamente se hizo cercano, se hizo hombre, sino también estuvo dispuesto a redimirnos. Dios no se aferró a su deidad, Jesús no se aferró a su deidad, sino que vino y tomó la forma de hombre. Yo no sé si realmente a veces comprendemos lo que hizo el Señor Jesús por vos y por mí. Y no solamente le estuvo dispuesto, sino que fue poderoso para redimir. Mirá lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabés por qué era poderoso para redimir? Porque él no tenía pecado. Yo no te podía redimir a vos. Vos no me podías redimir a mí.
Yo no me podía redimir ni a mí misma. ¿Por qué? Porque somos pecadoras. Pero Dios tuvo que enviar a su Hijo. Y acordate que era 100% Dios y 100% hombre. Su humanidad no anula su deidad y su deidad no anula su humanidad. Pero Dios, Jesús, que era sin pecado, Él sí era poderoso para redimirnos. Porque Dios dice, o Juan el Bautista dice cuando lo ve a Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero por excelencia. El Cordero sin mancha, el Cordero inocente. ¿Sabés lo que los demás corderos cubrían el pecado, pero no lo quitaban? Pero Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando celebrás la Pascua, ¿qué celebrás? ¿Podés tener en mente que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Que quita? ¿Sabés? Él era poderoso para redimirnos. No hay otra persona que podía habernos redimido. Yo podría haber muerto por vos, pero no te podría haber redimido. Pero Dios murió por vos y Dios murió por mí. Él es poderoso porque Él era sin pecado. Entonces, el Señor Jesús se hizo un pariente cercano, se hizo hombre, estuvo dispuesto a redimirnos, no se aferró a su gloria y fue poderoso para redimirnos, libre de pecado, 100% Dios y 100% hombre. Te leo una frase que me encantó. Hace poco leí lo siguiente: en la cruz converge su amor y su justicia. La cruz de Cristo constituye la única base sobre la cual Dios perdona los pecados. ¿Cómo Dios podía expresar su amor al perdonar a los pecadores sin comprometer su santidad? ¿Cómo podría expresar su santidad al juzgar a los pecadores sin frustrar su amor? En la cruz se expresaron y reconciliaron su amor y santidad. Su santo amor fue satisfecho y solo la cruz lo hizo posible. ¿Cómo un Dios santo podía pasar por alto tu pecado sin comprometer el amor? ¿Y cómo Dios, siendo un Dios amoroso, podía pasar por alto el pecado sin comprometer su santidad? Solo Cristo lo podía hacer. En la cruz converge la santidad y el amor de Dios. La santidad porque dice, el alma que muriere, el alma que pecare, esa morirá. Merecíamos la muerte y la condenación eterna. Pero Jesús se hizo hombre sin pecado y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, el justo, sin pecado, murió por nosotros. Entonces vimos la que era redención, vimos quién fue nuestro Redentor y vemos el precio. Y el precio es su sangre. Fíjense lo que dice un solo versículo, Colosenses 1:14, versículo conocido, Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él fue nuestro sustituto. Y el propósito, quiero que vayamos, el propósito de la redención es Apocalipsis 5, por favor. Vayamos a Apocalipsis 5, del 9 al 14. Apocalipsis 5, del 9 al 14 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Yo no sé si te emociona este párrafo de la Biblia, pero ¿podés escuchar a la eternidad? ¿Podés escuchar? Afina tu oído, afina. ¿Podés escuchar las alabanzas? ¿Sabés que va a haber un día donde al Redentor caigamos de rodillas y le alabemos? El propósito de la redención es su gloria. Es su gloria. ¿Vivís para la gloria de Dios? Y no, vivo para la mía. Vivo para mis placeres, vivo para mis deseos, vivo para mis planes, pero para la gloria de Dios, no, eso es para las mujeres quizás más grandes. No, mamita, ¿sabés lo que dice Isaías 43:7? Dice, yo los formé, yo los hice, para gloria mía los he creado. Ese es el propósito de tu vida, su gloria. Su gloria. Él te creó para su gloria. ¿Sabés que una vez le pregunté, yo también trabajé con niños en algún momento de la vida, ¿sí? Porque los niños muchos no me gustan solamente los míos, y ya los tengo grandes, pero en algún momento de la vida tuve que trabajar con niños. Y le pregunté a un niño, le dije, ¿qué significa para vos vivir para la gloria de Dios? ¿Y sabés lo que me dijo el niño de 8 años? Es hacerle feliz a Dios. La pregunta es, ¿le estás haciendo feliz a Dios? El tema principal de la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis, es la gloria de Dios. Y a través de la gloria de Dios es la redención, es la soberanía, es la gracia, pero el tema principal del Génesis al Apocalipsis es su gloria. Mujer, ¿estás dando gloria a Dios? Jovencita, ¿estás dando gloria a Dios? Mamá, ¿estás dando gloria a Dios? Esposa, ¿estás dando gloria a Dios? Hija de Dios, ¿estás dando gloria a Dios? Ese es el propósito de la redención, tu salvación, pero su gloria. Sí, y ahora vamos a ver algunos beneficios o bendiciones, como las tuvo Ruth, ¿sí? Pero vamos a ver algunas bendiciones o algunos beneficios de la redención. En primer lugar, acordate que éramos enemigos de Dios. Isaías 59:2, fíjate lo que dice, por favor. Isaías, ya vamos terminando para que entren ya la otra oradora. Isaías 59:2 dice lo siguiente. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sabés que nuestras iniquidades hicieron división entre Dios y nosotros. Sabés en que fuimos constituidas enemigas de Dios. No solamente eran enemigas de Dios, sino en Efesios 2:1 dice que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Fuimos hechas enemigas, fuimos muertas espiritualmente a causa de nuestro pecado, pero en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos hechas culpables. Esa era nuestra condición y mucho más. ¿Sí? Solamente toqué 3 cosas, enemiga, muerta y culpable. Y todo eso, la condición me hacía perdida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Estaba perdida. Por eso necesitaba una redención. Por eso necesitaba un redentor. ¿Y qué me dio Jesús? ¿Qué me dio el redentor? Cuando lo hice mío, cuando me lo apropié. ¿Qué hizo? En vez de ya ser enemiga, a través de la cruz de Cristo, Dios me reconcilió. Fíjate lo que dice Romanos 5:10, por favor. Romanos 5:10 dice lo siguiente. Romanos 5:10.
10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigas, pero fuimos reconciliadas. Estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabés que de estar muerta espiritualmente, Él nos dio vida? Y éramos culpables, Romanos 3:23, pero ahora somos justificadas. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y justificada significa declarada justa. No significa que yo soy justa, no, pero me fue imputada, me atribuyó el Señor Jesús su justicia y todo a través de un Redentor. ¿Ves cómo necesitabas un Redentor? Necesitabas porque estabas perdida, porque eras enemiga, porque estabas muerta en tus delitos y pecados y porque eras culpable. Y Dios, que te amó tanto, dijo, necesita la humanidad un Redentor. Y envió lo que mejor tenía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través del Cordero fuimos reconciliadas, regeneradas, justificadas. La historia de la redención es la historia más grande de amor y la historia más grande de gracia. Ahora, ¿qué efecto esto tiene en tu vida? ¿Qué efecto? Si no sos hija de Dios y estás en este lugar, te digo que necesitas al Redentor como un día yo lo necesité. Y con tan solo 12 años entendí que no me podía salvar por mis obras, no me podía salvar por una religión, no me podía salvar porque venía de una familia que practicaba una religión. Nada de eso me salvaba. Solamente podía salvarme Cristo. Porque dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y entendí que mi pecado me separaba de Dios. Y necesitaba tener un corazón limpio, necesitaba tener un corazón perdonado. Y eso lo único que lo podía hacer era Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, mujer querida, si fuiste invitada, si viniste por primera vez acá, o quizás algunas mujeres que han venido a la iglesia pero no están seguras de haberse encontrado con el Redentor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decir, soy pecadora. El pecado me aleja de ti, el pecado me separa de ti, quiero el perdón de mis pecados y solamente lo encuentro a través de recibir a Cristo en el corazón como Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si no estás segura de tu salvación, si no estás segura de que si te morís hoy, ¿dónde vas? Si no estás segura de tener a un Redentor que quiere bendecir tu vida, y quiere cambiar tu eternidad, no te vayas de este lugar sin hablar con la persona que te trajo, sin hablar con mujeres que conoces dentro de la iglesia. O si querés, aunque no me conozcas, vení y habla conmigo, porque necesitas al Redentor, el que puede cambiar toda una eternidad. ¿Sí? Pero a vos te hablo como creyente, como hija de Dios. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene la redención en tu vida? ¿Qué efecto? ¿Sí? Y en primer lugar, lo que pensé, ¿qué efecto tiene que tener la redención, la salvación en mi vida? En primer lugar, tengo que aprender a vivir cerca de la cruz. Porque cuando vos y yo vivimos cerca de la cruz, ¿sí? En primer lugar, vamos a ser humildes. ¿Te acordás, Noemí, que decía cuánta gracia? ¿Sabés por qué vamos a aprender a ser humildes? Porque en la cruz, cuando estamos en la cruz, comienzo a divisar quién es Dios y qué soy yo. Y eso me lleva a ser humilde. En segundo lugar, me lleva a ser agradecida y valorar la salvación tan grande que tengo. ¿Saben? Mis hijos en su momento, cuando eran chiquitos, le decía, bueno, a ver, ¿por qué le agradeces a Dios? Ay, le agradezco por la salvación tan grande que tenemos. Eran como maquinitas, o como loritos, ¿viste? Cuando repiten las cosas. Y le digo, pero hijito, ¿eso no te mueve algo? ¿No te mueve?
Lo repetían y muchas veces nos pasa a nosotras. Señor, gracias por la salvación que tengo. Señor, gracias porque me amás. Pero todo como lorito repetitivo. No nos mueve nada dentro, porque nos acostumbramos a vivir una vida, o sea, a decir somos salvas, vamos al cielo, somos perdonadas. Nos acostumbramos a eso. Entonces tenés que aprender a valorar, a ser agradecidas, ¿sí? Y también tenés vivir cerca de la cruz. Te tiene que llevar a amar a Cristo. 2 Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga ya no a vivir para nosotras, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Qué te mueve? El amor de Dios te obliga, te mueve a vivir para Él. Y otra cosa, vivir cerca de la cruz, te tiene que ayudar a ser responsable en crecer en santidad. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás creciendo dejando el pecado? El pecado, chicas, tiene que ser un accidente en nuestras vidas, no un hábito. Y muchas veces tenemos el hábito de la mentira, el hábito del enojo, el hábito de la envidia, el hábito de los celos, el hábito del mal carácter. ¿Sí? El pecado tiene que llegar a tal punto en nuestra vida, ¿sí? De ser un accidente y no un hábito. Entonces, vivir cerca de la cruz nos ayuda a ser responsables. ¿Sabés por qué no sos responsable de tu crecimiento personal? Porque no vivís cerca de la cruz. Entonces, vivir cerca de la cruz te ayuda a ser humilde, te ayuda a ser agradecida, te ayuda a amarle y te ayuda a ser responsable. Pero también el efecto de la redención te tiene que llevar a vivir controlada, y hoy hablábamos esto con las mujeres, por el poder de la resurrección. Vamos, por favor, a 1 Corintios 15, 14. Y ya vamos terminando. 1 Corintios 15, 14 dice lo siguiente. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La cruz sin la resurrección es pérdida. La cruz sin resurrección termina en dolor y seguimos siendo pecadoras y nos salva. La cruz sin la resurrección no es poder. Entonces, si tenés que aprender a vivir cerca de la cruz, tenés que vivir también cerquita del poder de la resurrección. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder, o sea, es el mismo Espíritu Santo que vos y yo tenemos. Entonces, tenés poder para decir que no al pecado. Tenés poder para decir no a las cosas que te hacen caer. Tenés poder, ¿sí? No solamente tenemos que vivir cerquita de la cruz, tenemos que vivir pensando en el poder que tenemos, el poder de la resurrección. Ahora, quiero terminar pensando en esto. ¿Sí? Vimos las manos de Dios, las manos soberanas de Dios, vimos las manos de providencia de Dios, vimos las manos redentoras de Dios, y vos y yo estamos en esas manos. Pero vimos la parte divina, ¿sí? ¿Qué vimos? Vimos la decisión de Ruth en medio del sufrimiento, vimos el carácter de Ruth, y es donde Dios ahí quiere trabajar en tu corazón para formar un carácter, y vimos también en este tiempo vimos la redención de Ruth. Cada una de estas cosas te tiene que llevar a algo, ¿sí? La soberanía de Dios te tiene que llevar a confiar y aferrarte a que Dios es bueno, su carácter y sus planes. La providencia de Dios, que es su guía, te tiene que llevar a ¿qué? A descansar en Él, ¿sí? Esperando su venida. Y la redención te tiene que llevar a vivir cerca de la cruz y vivir controlada por el poder de la resurrección. Chicas, ¿sabés qué te quiero decir con esto? Es posible. Es posible.
No hay excusas. Ahora, ¿pueden haber caídas? Sí que pueden haber caídas, pero Dios te dice levántate. Acordate que estás en sus manos. Me encanta, con esto termino, Josué 1:5. Josué 1:5, sí, es uno de mis versículos favoritos. Josué tiene que tomar la tierra, sí, Josué tiene que levantarse en el lugar de Moisés y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes lo que significa esta frase? No te dejaré ni te desampararé. Esa frase dice, en el original, la idea es, no te voy a soltar de las manos. ¡Wow! ¿Sabes lo que te dice Dios? No te voy a soltar de mis manos soberanas, no te voy a soltar de mis manos de providencia, no te voy a soltar de las manos redentoras que tengo, no te voy a soltar. Qué impresionante verdad que tiene que afectar tu vida en rendición, que tiene que afectar tu vida en agradecimiento, que tiene que afectar tu vida en crecer y no ser la misma. Las verdades bíblicas tienen que afectar nuestra vida, mujeres. No podemos ser las mismas. Dios dice, no te voy a soltar de las manos. Mira, lo que se acuerda Néstor, ¿sí?, son las manos de mi suegro. Mi esposo es más chiquitito de lo que fue mi suegro. Viste que los hijos generalmente son más altos y más grandes que los padres. En el caso de mi esposo es al revés. Mi suegro fue mucho más grandote. ¿Y sabes lo que dice mi esposo? Dice, yo lo que nunca me puedo olvidar de las manos de mi papá. Cómo me agarraba fuerte y me llevaba y caminaba con él. Qué hermoso ejemplo, mujeres. Dios dice, no te voy a soltar de las manos. Más allá del sufrimiento, más allá del dolor, más allá de las circunstancias difíciles, más allá de las imposibilidades, porque el libro de Ruth habló de imposibilidad. Empezó con una cosa y terminó con otra. Empezó con muerte y terminó en nacimiento. Empezó con 3 muertes y hubo una vida que nació, Obed, y después David, y después el Señor. Mirá las imposibilidades de Dios. Entonces, ahí donde estás, podemos cerrar nuestros ojos, agachar nuestros rostros en sentido de reverencia, y ahí donde estás, yo te voy a dar un ratito para que hables con Dios, ¿sí? Para decir, bueno, Señor, frente a estas verdades tengo que hacer algo. No puedo salir de la misma manera. Hoy es el tiempo quizás de rendir mi vida. Hoy es el tiempo de rendir mis planes. Hoy es el tiempo de rendir mis deseos. Hoy es el tiempo de entregar mi familia. Hoy es el tiempo de decir, hago las cosas a la manera de Dios. Hoy es el tiempo de esperar. No desesperando, sino de esperar en Dios. Hoy es el tiempo de aprender a confiar. Hoy es el tiempo de ser una mujer humilde, de crecer en carácter. Hoy es el tiempo de vivir cerca de la cruz y bajo el poder de la resurrección. Hoy, no mañana, hoy. Hoy es el tiempo. Y ahí donde estás te quiero dar 2 minutos para que hables con el Señor. Y yo voy a terminar orando. Señor, en este tiempo vamos a ti, tan agradecidas por tus manos redentoras. No nos podíamos salvar, no podíamos hacer eso. Pero gracias porque vino un Redentor, tu Hijo, que pagó el rescate, que pagó el precio, que fuimos compradas. Señor, gracias porque en la cruz convergen tu amor y tu justicia. Gracias porque en la cruz está el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo.
Gracias porque ahí en la cruz el Cordero quita mi pecado, Señor. Gracias. Gracias porque es el sustituto que necesitábamos. Y gracias porque a través de eso vemos tu gloria. Señor, ayúdanos a que realmente estas verdades impacten de tal manera nuestras vidas que podamos salir diferentes. Vivamos diferentes en nuestras casas, vivamos diferentes en nuestros trabajos, vivamos diferentes en la iglesia. ¿Por qué? Porque te miramos a ti. ¿Por qué? Porque vivimos cerca de la cruz. ¿Por qué? Porque vivimos controlada por el poder de la resurrección. Vivimos controladas por tu Espíritu. Ayúdanos a no vivir en la carne. Ayúdanos a ser controladas por tu Espíritu. Dejamos todo esto en tus manos y pidiéndote que si hay alguna persona aquí que no está segura de su salvación, que no se vaya sin haber arreglado las cuentas contigo. Dejamos esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanitas.